Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de capacitación, hoy a cargo de la profesora Silvia Mastro Lorenzo y quien les habla. Mi nombre es Roxana Di Marco y la temática que abordaremos hoy es la IA desde una mirada crítica transformadora de la práctica docente. Intentaremos junto con la profesora Silvia abordar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación que se dan en el espacio digital, entendiéndolos como nuevas formas de transitar el mundo, nuevas formas de aprender y también de enseñar, pero también pensándolos desde el lugar que como docentes nos tendríamos que posicionar en relación a la importancia que tiene la escuela, como pensando a estas nuevas herramientas como asistentes de nuestras prácticas, sin dejar de jerarquizar el espacio importante que como territorio ocupa la escuela en función de pensar a nuestros estudiantes como habitantes de un mundo que necesariamente requiere una mirada crítica y transformadora. Vamos a empezar la capacitación en este primer tramo. Yo voy a plantearles un marco teórico con algunos recursos vinculados a esta mirada. Y la profesora Silvia Mastro Lorenzo, en el segundo tramo de la capacitación, nos planteará también algunos recursos y estrategias desde una mirada práctica para pensar nuestras prácticas pedagógicas en función de esta nueva forma de transitar el aula. Bueno, y lo importante es pensar de qué manera como docentes nos posicionamos en estos tiempos de un uso indiscriminado de la IA y de los medios digitales. Acá les traigo a la reflexión un pequeño texto de una profesora de lengua y literatura, que además es licenciada en psicología y magíster en currículum y aprendizaje, que dice lo siguiente: los textos llegaron puntuales y prolijos, sin embargo faltaba algo que uno aprende a reconocer cuando alguien escribe de verdad: la frase que se prueba y se abandona, el párrafo que da vueltas sobre sí mismo, la imagen que intenta ser propia y queda medio torcida. No había torceduras ni cicatrices, había superficie lisa. Desde el primer día la inteligencia artificial se había quedado como escritora en mi aula. Bueno, eh, una frase interesante para pensar en esto de los alumnos como autores, ¿no? En este caso, la profesora les pidió a sus alumnos del profesorado, futuros docentes, que escribieran algo sobre su historia autobiográfica. Es una práctica que se da sobre todo en el profesorado en el primer año, ¿no? Cuando están ingresando. Y los futuros docentes le devolvieron un texto generado, muchos de los futuros docentes le devolvieron un gesto muy correcto, muy eh, quizás, como dice la profesora, donde no había cicatrices ni torceduras, hablando de lo que implica la autobiografía, ¿no? Donde es necesario que se muestre la sensibilidad, las emociones, los errores. Y esto, bueno, en realidad nos trae a la reflexión de qué manera hoy estamos transitando como docentes y los estudiantes y las estudiantes están transitando este mundo que nos plantea la inteligencia artificial, ¿no? Desde qué lugar la inteligencia está cobrando sentido en esta nueva realidad. Y es interesante pensarlo y hacernos preguntas, porque esto requiere transitar este mundo. No dejar la herramienta
ni los recursos ni los contenidos de la IA aparte o a un lado de nuestras prácticas, sino también posicionarnos como seres críticos, ¿no? Hacernos preguntas, hipotetizar. ¿Quiénes diseñan la IA y cuáles son sus intereses? ¿Quiénes están atrás de estas herramientas tan creativas, tan interesantes, que de alguna manera motivan a que los sujetos requieran su uso una y otra vez, ¿no? Y en realidad quienes están son las grandes corporaciones cuyos objetivos no tienen mucho que ver con lo humano, más tienen que ver con lo económico, el mundo financiero. Cuanto estos avances que se dieron en los últimos 60 años en forma indiscriminada hicieron que crecieran importantes empresas ligadas al norte global, al mundo anglosajón y al imperio también chino. Entonces, poder saber qué intereses y qué discursos atraviesan estos nuevos formatos, ¿no? Otra pregunta para hacerse es, ¿la IA generativa tiene información certera y no se puede equivocar? Y en realidad está quienes cargan los contenidos, quienes generan esos contenidos son humanos. Luego sí, las máquinas operan en relación a esos contenidos, pero son contenidos estadísticos, y la estadística no tiene la parte humana vinculada a las emociones, a los afectos, a la intuición. Entonces, y además tiene numerosos sesgos culturales, ideológicos, de género. Por eso también es necesario descubrir desde nuestro lugar y desde el lugar de los estudiantes estas equivocaciones o alucinaciones, como se dice en la jerga y en el mundo tecnológico, para poder posicionarnos desde ese lugar distinto, ¿no? Que como docentes queremos plantearles. ¿Se puede competir con la agilidad y la simpleza de la IA? Es difícil competir frente a algo que simplemente tocamos y nos devuelve un montón de información que jamás podríamos integrar o buscar en un tiempo determinado. La información que circula es inmensa, está sumamente categorizada, estadísticamente categorizada, por lo que es majestuosa y a la vez simple, y simplemente con el uso técnico accedemos a esa información. El tema es la información, si la información está asociada al conocimiento. Y ahí está el gran desafío de la escuela, poder utilizar toda esa información rica, vasta, interesante, de numerosas fuentes de la IA, y traducirla en conocimiento. ¿Y la IA suplantará a quienes se dedican a enseñar? Eso es difícil. Aún no podemos pensar en la IA como un enseñante, porque lo humano del vínculo que se genera entre los docentes y los estudiantes no es posible que lo pueda crear una máquina. Entonces, la importancia de jerarquizar nuestro saber como docentes, de potenciar el aprendizaje de los estudiantes, es responsabilidad nuestra, de los docentes, de la escuela, de la institución. Vamos a pasar a las palabras de un especialista de Telefónica, que nos va a hablar de cómo impacta la IA en nuestras vidas, ¿no? Y cómo ha impactado a lo largo de estos años
que no son muchos, porque allá apareció en el año 2022, ¿no? En un video corto, este especialista nos va a describir algunos de los usos importantes de la IA, ventajas y también los obstáculos que presenta. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de razonar, de comprender, de encontrar patrones. Llevamos 60 años de inteligencia artificial, que es algo bastante corto en el mundo de la ciencia y de la tecnología, pero ha sido en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 10, que la inteligencia artificial se ha convertido probablemente en la próxima revolución que está aquí para quedarse más allá de la revolución industrial, esta nueva revolución tecnológica. Y ha sido debido a 3 factores. El primer factor es el aumento de la capacidad de computación de las máquinas, que cada 2 años dobla su capacidad de procesar información y de extraer patrones de ella. 2, el Big Data, o la cantidad ingente de datos que producimos en nuestro día a día, en el entorno digital, cuando vamos a las redes sociales, cuando compramos un libro, cuando leemos un artículo. Y 3, los algoritmos, que no dejan de ser las recetas que utilizan los ordenadores para cocinar el plato de la inteligencia artificial, de los datos, y de ahí sacar información útil que nos ayuda en el día a día. Está con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos recomienda música, nos ayuda a ir por las calles y encontrar el camino más corto, ayuda a desarrollar la medicina personalizada y a un radiólogo a encontrar tumores tempranos en las ciudades, a hacer una mejor planificación en situaciones de catástrofe, a entender cómo las pandemias se mueven, cómo los virus se propagan, y ayudar a los sistemas de emergencia a que puedan responder de manera temprana y básicamente impactar todo aquello que nosotros hacemos en el día a día y todas las profesiones. La inteligencia artificial está hoy en un punto que es bastante todavía incipiente. Hace ciertas cosas muy bien, encuentra patrones, pero todavía está al nivel de la inteligencia de un ratón. Faltan otros tipos de inteligencia, como por ejemplo la capacidad de encontrar analogías o la capacidad de tener intuición, que son cosas muy humanas. En los próximos años veremos que los algoritmos cada vez toman más decisiones por los humanos, decisiones más importantes, críticas, a veces de vida o muerte, y el gran debate estará no solamente en quién controla tus datos, que es el debate de hoy, de quién es esta información, cómo tenemos que asegurarnos que se utiliza de la manera adecuada en el momento adecuado, sino estos algoritmos que están tomando decisiones, de qué manera son algoritmos éticos, incluyen valores humanos como es el respeto, como la ética, y el futuro que está por delante es un futuro que los humanos tienen en sus manos para crear una nueva inteligencia que sea la suma de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. ¿Y qué sucede cuando la IA, cuando quien escribe es la IA, ¿no? Cuando la IA es la que escribe, ¿no? En realidad, bueno, no es la IA la que escribe, somos nosotros los que posibilitamos que la IA genere el texto. La IA puede entregar textos aceptables. En general encontramos fluidez sin cicatrices, sin errores ortográficos ni sintácticos, con información que progresa de forma coherente, frecuentemente con poca profundidad o alguna imprecisión conceptual, aunque puede ser correcto, y cumplir las expectativas de la tarea. El problema es que ese texto, producto de algo que ocurre completamente, es un producto que ocurre por fuera del estudiante. No está el estudiante ahí en el texto. Podemos ver ese texto prolijo, como dice, con coherencia, pero no encontramos a la persona que escribió ese texto, ¿no? Y también no encontramos que el conocimiento se transforme en la mente del estudiante. No hay un ida y vuelta entre lo que el estudiante trae, lo que aprendió, entre lo nuevo y lo viejo, lo que ya sabía. No hay un trabajo de elaboración que redunde en esclarecer, cuestionar, integrar ideas, construir posiciones, argumentar, defender las ideas. El alumno puede entregar el trabajo
un exquisito producto final, pero no aprendió. Y esa escritura deja de tener valor como evidencia de aprendizaje. No hay aprendizaje. Eh, cuando evaluamos, vamos a evaluar un producto final, pero no vamos a evaluar el proceso por el cual el estudiante construyó el aprendizaje. Y el estudiante no construyó conocimiento, simplemente entregó un producto final. Esto es importante saberlo para pensarnos con qué estrategias abordar desde nuestro lugar docente y desde nuestra creatividad, para poder pensar que la IA va a estar presente, pero que no es, que realmente no es el estudiante el que está ahí y que tenemos que buscar su propia voz. Algunos conceptos para pensar la IA en este proceso de construir conocimiento con ella. La capacidad de pensar y decidir por cuenta propia podía volverse un lujo reservado para quienes usan bien estas herramientas. Y la brecha, esa que se asocia al acceso a dispositivos, dejaría de ser tecnológica y se volvería identitaria. Quienes logran pensar en forma crítica, generar conocimiento con la IA, proponerse aprender, pero usando la IA solo como asistente, van a ser quienes sean los que puedan generar conocimiento y avanzar en el conocimiento. Aquellos que la usan como para sacarse de encima la tarea, para lograr el objetivo que es aprobar, estarían lejos de ese lugar y se generaría una nueva brecha ligada a la identidad y al acceso al conocimiento. El ChatGPT no está diseñado para resolver un solo problema en este proceso complejo. Nos va a entregar la solución al problema, nos va a resolver el proceso entero. Y si una herramienta resuelve la totalidad del problema, el estudiante se va a volver por completo ausente en ese proceso. Y lo que nos interesa como docentes es que el estudiante pueda intervenir en los procesos, pueda generar conocimiento a través del proceso que le llevó a resolver una situación. Es lo empírico del aprendizaje más allá de lo teórico, ¿no? Ambos son importantes. Por otro lado, y un aspecto positivo a tener en cuenta, es que la IA generativa puede construir puentes con el diseño de la enseñanza y sobre todo en el aula diversa, ¿no? Sobre todo cuando necesitamos diseñar distintas estrategias y distintos contenidos para un mismo tema, a fin de que todos los estudiantes puedan participar del aula, puedan adquirir conocimientos. Sí, la IA posibilita tiene esta capacidad de generar recursos con múltiples lenguajes. Entonces, en el aula heterogénea, diversa, donde existe una población con distintos tipos de acceso y distintas formas de aprender, la IA ocupa un lugar interesante e importante. Leer el uso masivo de IA en las tareas escolares también constituye un acto de deshonestidad, ¿no? Porque es previsible también que esto que veníamos hablando, ¿no? Que cuando evaluemos si no sabemos evaluar con un criterio donde también veamos en ese trabajo el uso de la IA, estaríamos premiando más el producto final que el proceso que generó ese producto. Y por otro lado, la IA generativa puede servir como el punto de partida para la construcción del aprendizaje. Por otro lado, es interesante pensarla como
un proceso que puede generar un aprendizaje creativo, cuando se genera un análisis, cuando se evalúa en forma crítica, cuando podemos ver en los textos de la IA, podemos hacer un análisis colectivo en el aula a través de esto del intercambio que se produce en lo colectivo, que es el aula, podemos generar conocimiento colectivo. Y algunas voces que nos invitan a reflexionar en esta mirada crítica que hoy planteamos de la IA en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, la voz de Carlos Escliar, un pedagogo argentino, que nos dice que la escuela es un espacio en constante movimiento público y colectivo, que tiene el deber de construir una temporalidad que se diferencie del exterior, donde haya un detenimiento de la afuera para estar en el aquí y ahora. Pero, ¿qué hacemos cuando la aceleración de las prácticas sociales subestiman la escolaridad y sus procesos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la inmediatez que nos proponen los nuevos medios digitales y sobre todo la IA va en desmedro de los tiempos escolares? Y los tiempos escolares a veces se tienen que acomodar a los tiempos actuales, pero no es necesario que lo hagan todo el tiempo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que todavía tenemos que seguir respetando esos espacios escolares que posibilitan un intercambio analógico, más allá de las tecnologías digitales, que posibilitan un recreo a esto de la inmediatez que imponen los medios digitales, que también producen, que van en desmedro también de la adquisición del conocimiento. Y por otro lado, Daniel Brailovsky, otro pedagogo, nos habla de que la escuela también tiene que ser ese tiempo de preparación más, que a pesar de ser ese tiempo de preparación ¿no? Para el mundo del trabajo, para habitar en las lógicas del mercado, también tiene que poder separarse de esa mirada, ¿no? Y tiene que ser refugio, en donde se den lugar a otros aspectos vinculados más a lo humano, más a lo emotivo, más a lo afectivo, más a lo creativo, a lo artístico, donde sea posible crear y recrear otras formas de encuentro, ¿no? Más allá de las lógicas que nos imponen el mercado laboral, el trabajo, el rendimiento. Preparamos para este mundo que necesariamente habitamos, pero también debemos poder escindirnos de esa realidad para habitar otros posibles mundos. Y en esto, y cabe la crítica, la UNESCO en el consenso de Beijing en el año 2019 ya proponía utilizar herramientas de IA para ofrecer sistemas de aprendizaje permanente que permitieran el aprendizaje personalizado en cualquier momento, en cualquier lugar y para cualquier persona. Esto de poder democratizar la enseñanza y que todos y todas puedan acceder. El tema es que aprender en este mundo también es una concepción individualizada, ¿no? Del aprendizaje, que contradice las tradiciones pedagógicas que entienden el conocimiento como una construcción social. La promesa de aprendizaje personalizado en cualquier momento, en cualquier lugar, refleja también un poco las normas y las lógicas del mercado, en las que la educación se convierte en un servicio disponible bajo demanda, como cualquier servicio del mercado, ¿no? Más que un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Volver a insertar a la institución escuela en este mundo de construcción colectiva del conocimiento, en el espacio de construcción de lazos sociales, porque la escuela surgió a partir de esta concepción, ¿no? El primer espacio de socialización por fuera de la familia de los sujetos, poder
saber que la escuela aún tiene ese rol prioritario y fundamental, de ser ese espacio donde los sujetos se encuentran con otros y generan intercambios, ¿no? Que lo analógico, que hoy en día está en cuestión y que por, ¿no? por muchos países que están planteando volver a, a las instancias analógicas, sea posible, aún con las tecnologías en el aula, ¿no? Que las tecnologías estén, pero también que estén estos espacios de encuentro, para también poner en discusión y también poder ser críticos frente al mensaje que de alguna manera se nos impone desde el afuera, donde que nos plantea ser sujetos que podemos autoaprender, que podemos generar nuestros propios beneficios, nuestra propia ser emprendedores por nuestra cuenta, ¿no? Saber que gran parte de lo que logramos y conocemos es posible con otros. Y la propuesta desde la pedagogía crítica de estos tiempos, en un pasado la pedagogía crítica planteaba de alguna manera o intentaba de alguna manera frente a un sistema homogeneizante donde todos y todas eran iguales y todos y todas tenían que aprender de la misma manera, planteaba un discurso distinto, donde era posible abarcar todas las culturas, todas las formas de aprender, todas las formas de estar en el aula. Hoy, la nueva pedagogía crítica recupera también el valor del disenso, ¿no? Esta posibilidad de que las prácticas homogeneizantes que hoy en día nos plantean los medios tecnológicos, con discursos también masivos, eh, planteados con vinculados a la cultura anglosajona, con un lenguaje muy vinculado a la cultura americana. También plantear el valor del disenso y de las culturas regionales, saber que podemos jerarquizar nuestros propios entornos, nuestros propios contextos, reivindicar la duda y el error frente a tanta mensaje e información, saber que la información no siempre es conocimiento y que poder hipotetizar en relación a la información que nos llega, saber que hay muchos factores en esa información que inciden y que están vinculados a ideologías, entonces descubrir esos errores, esas omisiones, esos sesgos. También valorar la lentitud, lo que decíamos, recuperar esos espacios, esos tiempos, y que esto se transforme quizás en una práctica hegemónica, que pueda el aula seguir siendo ese espacio con otros tiempos, más allá de los tiempos acelerados de las nuevas formas de aprendizaje que nos plantean los medios digitales y la IA. Y resistir el encantamiento del algoritmo, algo muy difícil y complicado sabiendo que el algoritmo se sostiene en función de cada sujeto, ¿no? Y es a la medida de cada sujeto. Poder resistir a ese encantamiento que plantea que todo lo que de nuestro saber está vinculado a ese algoritmo y a esa especificidad, ¿no? Que nos plantea poder ser sujetos críticos de ese algoritmo. Es lo más complicado en estos tiempos, porque el algoritmo siempre nos devuelve lo que está vinculado a nuestros intereses, nuestros gustos, deseos, que generalmente los medios tecnológicos siempre tienen una mirada vinculada al me gusta, a lo bueno, a lo que parece simpático, y poder
mostrarnos quizás antipáticos a esa forma en que las nuevas tecnologías y la IA nos plantean el mundo, no tan optimistas. Bueno, y algunas sugerencias para implementar la IA en las escuelas. Formar equipos interdisciplinarios con saberes tecnológicos, didácticos y de marcos teóricos diversos. Construir marcos normativos claros sobre el uso de IA en las escuelas, saber que, bueno, podemos pensar en generar acuerdos institucionales de qué manera cada agente de la institución va a usar la IA, cada estudiante, cada docente, eh, para, bueno, obtener un criterio común. Trabajar de forma colaborativa con todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo las familias, hacer partícipes a las familias en este proceso, saber que es fundamental, saber la opinión de la familia en relación al uso de la IA, poder realizar talleres donde se pueda plantear a los padres la importancia de también formar sujetos críticos en relación al uso de la IA, diseñar propuestas didácticas que fortalezcan el pensamiento crítico y la autonomía, promover una pedagogía de la pregunta frente a la automatización de las respuestas, saber que siempre es necesario hipotetizar en relación a esa pregunta que le hacemos a la IA, que el prompt sea una construcción estratégica, que cuando generamos esa pregunta al ChatGPT, a Cloud, a Gemini, podamos establecer un acuerdo estratégico en relación a, a poder también repreguntar, buscar hipótesis, generar fuentes, promover la realización de proyectos de investigación sobre el impacto, los sesgos, los efectos de la IA en los distintos niveles del sistema educativo, ¿no? Poder también revalorizar la importancia de la experiencia en relación al uso de la IA y de también encontrar estos factores importantes que hoy la IA produce en relación a los sesgos, ¿no? Que realmente se pueden determinar utilizando determinadas aplicaciones. ¿Y cómo podemos pensar la IA como asistente de la enseñanza y del aprendizaje? Bueno, algunos ejemplos. Una docente de matemática puede pedirle a la IA que traduzca problemas abstractos en situaciones específicas para cada grupo de su aula. Por ejemplo, cómo planificar un viaje familiar frente a un determinado presupuesto y que, bueno, la IA devuelva distintas formas de utilizar ese presupuesto, cómo administrar una pequeña empresa, de manera que, bueno, estos contenidos generales se aterricen en experiencias particulares y significativas. Un profesor de historia le puede solicitar a la IA que genere el mismo relato sobre un evento histórico desde múltiples perspectivas, la de un campesino, un comerciante, un noble, para que cada estudiante acceda al conocimiento desde un punto de vista que resuene sus propias experiencias, ¿no? Poder contextualizar desde la mirada de distintas clases sociales que habitaron esa época ese hecho histórico. Un estudiante puede iniciar un trabajo de investigación sobre una obra literaria de un autor, solicitando a la IA que algunos enfoques diferentes, por ejemplo, uno que vinculado al histórico contextual, otro centrado en el análisis narrativo de la obra, poder enmarcar a ese autor en relación a aspectos importantes de su vida y también en relación al género literario y lo narrativo. Esto es interesante porque la IA le va a traer información
en relación a distintas fuentes, y esas fuentes el estudiante luego las puede cotejar, las puede ampliar, las puede también poner en discusión en relación a la IA. A continuación les vamos a mostrar un video que muestra a adolescentes y jóvenes y su vínculo con la IA, ¿no?, en estos tiempos. Es un video para pensar desde el mundo adulto. ¿Cómo dejo de pensar tanto en todo? ¿Cómo hago para dejar de sentirme solo? ¿Qué hago si no me gusta mi cuerpo? ¿Cómo dejo de compararme con los demás? ¿Está mal no querer tener relaciones sexuales todavía? No tengo ganas de nada. ¿Eso es depresión? ¿Cómo le digo a mis viejos que estoy mal? ¿Cómo sé qué quiero hacer con mi vida? ¿Es normal lo que siento? ¿Me podés ayudar sin juzgarme? Preguntas que acercan a un mundo interior, ¿no?, de adolescentes y jóvenes, y frente a esto, y trayendo a uno de los filósofos más críticos en relación a los lenguajes tecnológicos y a los medios de estos tiempos, que es el surcoreano Byung-Chul Han, concluimos en lo siguiente. Sorprendentemente, la comunicación digital conduce a la desaparición del otro, como voz y como mirada, y a la desaparición de la experiencia de la presencia física, la cual presupone un exponerse y con ello mostrar la vulnerabilidad. En este escenario no hay lugar para la empatía. La comunicación digital supone, por tanto, una merma de la relación humana que termina empobreciendo el mundo. Su carácter extensivo no suple la falta de intensidad que la acompaña. La trampa está en creer que estar en red significa estar relacionado, cuando en realidad el tú es reemplazado por el ello. La ausencia de relación conduce a la depresión. Como asevera el filósofo, la depresión no es sino una exacerbación patológica de la sensación de pobreza del mundo. La desaparición del otro, afirma, es la razón ontológica por la que el smartphone hace que nos sintamos solos. Entonces, bueno, amerita planificar y pensar talleres, encuentros en forma urgente, ¿no? Desde la ESI o desde la charla informal, poder plantear esta también mirada crítica en relación a lo personal e íntimo que sucede en las redes. Y la importancia de la motivación como punto de partida, ¿no?, para pensar la educación en tiempos de IA. La motivación es algo que siempre los docentes tratamos de despertar en los estudiantes. Tanto la intrínseca, que es la que nace del gusto personal, la curiosidad, el deseo de aprender, del deseo interno de crecer y superarse, como la extrínseca, que es la que surge de la recompensa externa, como obtener un premio, un reconocimiento, un beneficio, y que también depende de estímulos externos como son las calificaciones o los elogios. En función de esto, pensar y pensarnos de qué manera podemos generar en los sujetos que estas motivaciones sean parte del mundo creativo y del mundo del acceso al conocimiento. Amerita preguntarnos cada día cómo despertar este interés en tiempos en que las redes despiertan otros intereses, otras necesidades, y en tiempos en que las redes responden en forma inmediata a intereses, gustos, necesidades, ¿no? Cómo la escuela puede seguir motivando ese deseo por aprender, ese deseo por
recuperar la importancia del proceso que me lleva a obtener un resultado. Y frente a esto me pareció importante la palabra del especialista en tecnología, Santiago Bilinkis. Propone pensar a las instituciones desde una mirada donde se priorice la motivación y donde también se permita trabajar con el error, entendiendo que la duda, la pregunta son instancias favorables al aprendizaje y entendiendo que es fundamental el proceso, ¿no? Vamos a ver un tramo de su video donde donde va a cuestionar de alguna manera el papel de la escuela en estos tiempos en relación a estos aspectos, para finalmente, darnos un marco interesante donde se prioriza la importancia de trabajar los procesos y también poder instalar nuevamente la motivación para generar autores en estas nuevas formas de enseñanza. Ya sea por tener un buen promedio o por el miedo de desaprobar y repetir, el deseo genuino de aprender quedó completamente relegado. Cada vez que uno de nuestros chicos tiene que responder en un examen cuál es la capital de Bulgaria y no responde Sofía, le marcan que está mal y le bajan un punto. En ese caso lo que aprende no es el nombre de la ciudad. Lo que aprende y jamás olvida es que en la vida siempre hay que evitar equivocarse, porque el error se paga. Pero el problema es que no existe la innovación sin permitirnos la posibilidad del error y no hay curiosidad sin permiso para dudar. Pensemos en el ejemplo de Thomas Edison. Buscando crear la bombita eléctrica, probó más de 1000 materiales diferentes para el filamento e inicialmente nada funcionó. ¿Cuál fue la respuesta de Edison ante la falla? No he fracasado. He encontrado 1000 formas que no funcionan. Si Edison hubiera ido a la escuela de hoy, probablemente le habrían bajado la nota por cada filamento que se quemó. Para muchos chicos, la forma en que enseñamos y evaluamos apaga justo lo que más necesitamos encender: la creatividad, la curiosidad y hasta el disfrute por entender. Y no es por falta de vocación o esfuerzo de los docentes. Muchos entran a la profesión justamente para despertar esa curiosidad, pero se encuentran con aulas sobrepobladas, escasez de recursos, currículas rígidas y una presión de hacer triples turnos para poder llegar a fin de mes. Y el resultado es mucho más grave. No es solo que el gusto por el conocimiento quede relegado a un segundo plano. Lo peor es que el precio de que aprendan de esta manera es muchas veces que terminemos odiando los temas que tuvimos que estudiar. Pensá cuántas personas dicen que odian la matemática o la física, dos de las ciencias para mí más hermosas que existen. Pero ¿cuál es el problema de depender exclusivamente de la motivación extrínseca, la que viene de afuera? Que si haces algo solamente porque es necesario para lograr un fin, por ejemplo estudiar para aprobar, apenas aparece una manera de conseguir ese mismo resultado sin hacer el esfuerzo, como usar ChatGPT, esa opción se vuelve irresistiblemente tentadora. Usar la IA para esquivar la duda y el esfuerzo es como ir al gimnasio y pedirle a otro que levante las pesas por vos. Tus músculos no se fortalecen mirando a otro hacer el ejercicio, y tu cabeza tampoco. Si delegamos toda la inteligencia artificial, vamos a oxidar nuestra capacidad de pensar. Y eso no se limita a la escuela. Es un riesgo real que enfrentamos todos, ahora, hoy. Y un experimento que se hizo viral hace poco hizo que salten todas las alarmas. Parte 4. El precio de dejar de pensar. Escucha este experimento. Investigadores del MIT reunieron a 54 estudiantes y les pidieron que escribieran un ensayo. Algunos tenían que hacerlo solo con su pensamiento, otros con ayuda de un buscador y un tercer grupo usando una IA generativa. Mientras escribían, les midieron la actividad eléctrica del cerebro. El resultado fue impactante. Los que usaron IA mostraron un 55% menos de actividad en las áreas vinculadas a la creatividad y el lenguaje. Como si grandes sectores de su mente se hubieran apagado mientras la IA hacía el trabajo. Pero lo más inquietante vino después. Solo 1 de cada 5 podía recordar qué decía su ensayo apenas unos minutos después de terminarlo. Y no fue solo una desconexión momentánea. Después del experimento, esas áreas del cerebro no se reactivaron.
Interesante lo que nos propone Santiago Bilinkis, y sobre todo, bueno, muy impactante esta última información acerca de este experimento que se hizo con estos estudiantes en Estados Unidos, ¿no? Mostrando eh, lo que el uso de la IA generó en ellos y cómo impactó en el conocimiento, ¿no? Que realmente no solamente fue el uso técnico, lo que venimos diciendo, y no hubo una real uso del conocimiento. Les comparto en este último diapositiva, antes de que la profesora Mastro Lorenzo inicie su presentación en relación a los recursos que podemos implementar para la aplicación de la IA como una asistente de nuestras prácticas docentes, este sitio que se llama Faro Digital y que tiene muchísimos recursos y también propuestas de taller para implementar en el aula, con las familias, con la comunidad, además de proyectos interesantes para aplicar con el uso de las tecnologías digitales. Muchas gracias, Roxana. Bueno, vamos a continuar con esta presentación con un título, Educación en Armonía. ¿Qué queremos decir con educación en armonía? Un objetivo fundamental de la educación es ayudar a los jóvenes a tener conocimientos, conciencia y, en consecuencia, a tener comportamientos que les permitan vivir en armonía entre sí, con el planeta y con la tecnología. La consecución de estos objetivos requiere orientación y andamiaje humano. La mejor manera de conseguir esta armonía es utilizar la IA como herramienta para complementar y no para sustituir los elementos humanos de la enseñanza. Los buenos docentes y los buenos mentores humanos desempeñan un poderoso papel a la hora de ayudar a los estudiantes a descubrir sus puntos fuertes a nivel personal y a desarrollar su potencial. Proporcionan orientación y apoyo sensibles a cada niño, a cada joven, a cada adulto, y prestan atención a las particularidades, a los contextos en los que cada uno de estos seres humanos aprende y vive. Con frecuencia se pretende que la inteligencia artificial es consciente del contexto, pero fuera de las tareas limitadas, su aporte es limitado. Si se la compara con la conciencia de los docentes que pueden tener al aportar a las aulas en cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad y con la cultura local. Nada ni nadie puede sustituir al docente. La IA en este caso va a funcionar como una herramienta, como un facilitador de nuestra tarea pedagógica. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Propuesta. Prácticas del lenguaje. Vamos a la parte práctica después de haber escuchado a la profesora Roxana Di Marco con todo el marco teórico. Les traigo una propuesta. En el área de prácticas del lenguaje se están abordando contenidos en torno a diversos textos. En este caso, el vestido de terciopelo de Silvina Ocampo. La docente de prácticas del lenguaje necesita la versión del texto en lectura fácil. Entonces, promptea a la IA y le pide que traduzca o que adapte este texto a lectura fácil. La IA contesta que no es posible porque esto requiere de derechos de autor y este cuento tiene derechos de autor. Por lo tanto, ella no está autorizada a transcribir este texto en lectura fácil. Entonces, le volvemos a promptear. Necesitamos que esté en lectura fácil debido a que tenemos estudiantes con discapacidad intelectual y requieren de esta adaptación. Nos vuelve a contestar que esto no es posible, que si nos interesa nos puede hacer un resumen, una guía práctica de lectura accesible o un resumen detallado en lectura fácil, pero por párrafos. O sea, nos propone introducir alguna parte del cuento y la IA se va a encargar de adaptarlo a lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil? No sé si todos saben, acá hay un logo en azul con una persona leyendo
ese es el Logo Internacional de Lectura Fácil. Es una metodología de redacción, ¿sí? Es una adaptación y un diseño de textos que lo que busca hacer es que la información sea accesible y comprensible para personas con dificultades de comprensión lectora, ya sea con discapacidad intelectual o personas adultas mayores o personas que están aprendiendo un idioma. Bien, la profesora prueba esto, introduce el cuento, en el chat GPT, le pide que ese párrafo lo adapte a lectura fácil y como resultado obtenemos esto. El lado izquierdo de la pantalla es lo que la IA nos entregó y el lado derecho es cómo debiera haber estado si estaba estructurado en lectura fácil. Para que un texto se considere de lectura fácil, tiene que cumplir con ciertas reglas fundamentales en su contenido y en su formato, ¿sí? Por ejemplo, en la estructura, el uso de oraciones tiene que ser corta, tiene que tener un sujeto, un verbo, un predicado, y cada frase tiene que contener una sola idea. Si miramos en la diapositiva, la primera oración está muy bien, el vestido era muy bonito. A la derecha, el vestido era muy bonito, punto. En la siguiente oración, tenía un dibujo de un dragón hecho con lentejuelas negras. Hasta con sigue la frase y después va hacia el siguiente renglón. Cuando en realidad lo correcto es lo que aparece en el lado derecho, tenía un dibujo con un dragón hecho con lentejuelas negras. Todo tiene que estar en una oración y separado, ¿sí? El lenguaje, con respecto al lenguaje, tiene que haber un vocabulario sencillo y frecuente. O sea, se evitan los términos técnicos o abstractos. Y si son necesarios, que no es el caso de este cuento, pero si hubiese términos más técnicos o abstractos, se explican en un glosario aparte. Otro de los requerimientos es la maquetación. Los textos tienen que estar alineados a la izquierda. En el caso de lo que nos dio la IA, está alineado a la izquierda, no está alineado a la izquierda, está justificado aunque no parezca, y en el lado derecho sí está alineado a la izquierda. Tiene que haber interlineados generosos y uso de márgenes correctos. Si nos fijamos en lo que la IA nos devuelve, tenemos un texto todo amontonado, no hay un interlineado correcto, que es el que está del lado derecho. También podemos acompañarlo con pictogramas. Es necesario acompañar con imágenes o con pictogramas, lo que no nos sucedió en el primer caso. Tal vez si lo prompteamos y lo pedimos específicamente, sí aparece, pero ya no está cumpliendo con los requerimientos de lectura fácil. Tenemos que seguir dándole instrucciones a la IA. La letra tiene que tener un tamaño determinado, en este caso 14 es un tamaño ideal. No sucede esto en el primer caso. La fuente tiene que ser Arial, porque es una fuente más legible y no fue el caso de lo que nos entregó la IA. Las ilustraciones y el texto deben estar en contraste para que haya una mayor comprensión. O sea, si se dan cuenta, el vestido está sobre un fondo blanco, el vestido es negro. Lo mismo tiene que pasar con las fuentes. Muy bien. También le pedimos a la IA que nos ofrezca el recurso del vestido de terciopelo en audiolibro, y lo que hizo fue redirigirnos a YouTube. Nos dio varias opciones, yo elegí esta, que me pareció interesante, está narrada por una profesora de literatura, Mayra Campos. Los invito a escucharla, es una muy buena versión. Muy bien, continuamos. Diseña una propuesta pedagógica en torno al cuento El vestido de terciopelo para estudiantes de primer año de secundaria, utilizando el diseño universal para el aprendizaje con evaluación incluida. Esto es lo que le solicitamos a la IA. La IA nos responde que sí, que nos va a dar esta propuesta pedagógica orientada a estudiantes de primer año, el cuento, y está diseñado con el DUA. E incluye criterios y modos de evaluación, métodos de evaluación,
variados para atender a la diversidad del grupo. Esto en realidad ya la IA lo toma como con información que le dimos en el prompt anterior, que requeríamos lectura fácil. Entonces, si bien el DUA también está apuntado a la diversidad del grupo, el algoritmo ya tomó que nosotros tenemos estudiantes que requieren algunas actividades adaptadas. Bueno, nuestro prompt no fue muy específico, podríamos haberle dado más contexto. Después, más adelante, vamos a ver de qué manera es más viable o más correcto realizar un prompt para que la IA nos arroje resultados favorables, ¿sí? O que sean herramientas mucho más útiles para nosotros que esto que ahora vamos a ir viendo de a poquito. Con este prompt, recuérdenlo, es como ella nos va a contestar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, lectura con voz y color, explorando el vestido de terciopelo azul a través del DUA. Este es el título del proyecto, de la propuesta. Podemos solicitarle a la IA un cambio en el título de la propuesta. No le dijimos cuál es la duración, tampoco temporal de esta propuesta. No le especificamos los tipos de objetivos, así que ella los fue determinando, ¿sí? Puso objetivos de aprendizaje, cognitivos, comunicativos, sociales y emocionales, tecnológicos y de aprendizaje. Nosotros no especificamos qué tipos de objetivos queríamos. Si aclaramos un poco más, seguramente hubiera arrojado algo más completo. Por ejemplo, vamos a leer uno de los cognitivos. Comprender el tema, la trama, los personajes y el conflicto del cuento. Identificar recursos literarios, el tono de la narrativa. Comunicativos, expresar ideas propias sobre el texto, claridad, apoyar argumentos con evidencias y participar en discusiones respetuosas. Sociales y emocionales, desarrollan empatía, comprender perspectivas distintas y cultivar hábitos de lectura crítica. Tecnológicos y de aprendizaje, usar herramientas digitales para leer, anotar y presentar ideas prácticas y estrategias metacognitivas de lectura. Nosotros podemos volver a promptear y hacerlos como más específicos o más adaptados a nuestro grupo de estudiantes. Bueno, aquí la IA nos ofrece los fundamentos del DUA, ¿no? Después vamos a ver por qué hay palabras que están circuladas y hay una crucecita. En principio nos titula proporcionar múltiples formas de representación, acceso al contenido mediante texto, audio, video, lectura en voz alta, soporte visual y organizadores gráficos. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión, opciones para demostrar conocimiento, texto escrito, audio, video, presentación oral, cómics, dramatizaciones. Proporcionar múltiples formas de compromiso, opciones que se ajustan a intereses y ritmos de aprendizaje, establecimiento de metas y apoyo emocional. Bien. Esta terminología pertenece al DUA 2018. Pasaron 3 DUAs desde esta terminología. Ahora se está utilizando desde el 2024 el DUA 3.0. Lo que se explica en el DUA 3.0 es que uno de los cambios es pasar de expresiones como proporcionar opciones a diseñar oportunidades, ¿sí? Utilizando un lenguaje más centrado en el aprendizaje y menos en la acción unilateral del docente. No más fundamentos, sino que principios. No proporcionar, porque no estamos proporcionando, estamos diseñando con, no estamos diseñando para, estamos diseñando con el estudiante, junto al estudiante, para el aprendizaje, para un mejor y mayor aprendizaje. Y no son formas, sino que son medios para poder lograr lo que nos proponemos. Así que bueno, ahí también hubo un replanteo y la IA reconoce que si bien esta terminología no es la adecuada o la más moderna, da la explicación de que pertenece al DUA 2018. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, y acá nos muestra las dimensiones y los activos. Las dimensiones y los activos tienen que ver con una mirada que el DUA propone, que es una nueva mirada, respecto de los estudiantes, ¿sí?
Los activos de los estudiantes tienen que ver con sus conocimientos previos, con sus experiencias culturales y familiares, con sus talentos artísticos y deportivos, con su lengua materna, con estrategias de aprendizaje que ellos ya dominan. Entonces, lo que buscamos o pretendemos a través del DUA es centrar la mirada en el estudiante y en sus fortalezas, en lo que sí puede, no en lo que no, o en lo que no está o en lo que falta. Por eso nos ofrece una serie de actividades o propuestas diseñadas con los estudiantes para que ellos puedan demostrar lo que aprendieron. Entonces tenemos la opción A, un ensayo corto crítico de 400 a 600 palabras con evidencias del texto. Estamos hablando del cuento, ¿verdad? La opción B, una reseña en formato de podcast o video corto de 3 a 5 minutos con análisis de personajes y simbolismo. Opción C, proyecto de cómic o viñeta que ilustran escenas y claves del conflicto. El conflicto, ¿no? Una escena clave y el conflicto, perdón. La opción D, presentar el texto mediante una infografía. Y la opción E, dramatización breve de una escena con registro en video. Podría haber muchísimas más opciones. Bien. Y con respecto a la representación, esto tiene que ver a cómo se accede al contenido, ¿sí? Proporcionar una versión leída del cuento, un texto simplificado y la versión completa. Todo de acuerdo, volvemos otra vez a las fortalezas que cada uno de los estudiantes tengan. No todos tienen que hacer la misma actividad. Guías de lectura y resúmenes en lenguaje claro, audiolibro disponible y opción de la lectura en voz alta con sincronización del texto. También lo pueden diseñar los estudiantes. Podemos, desde este audiolibro que yo les presenté en YouTube, los estudiantes pueden subtitularlo. Igualmente en YouTube ya viene la opción de subtitulación, pero podrían crearlo con sus propias voces. Podrían también utilizar el Canva y, así como está saliendo en esta grabación, si hay algún estudiante sordo o hipoacúsico, también puede interpretarlo en lengua de señas. Mapas conceptuales, líneas de tiempo y viñetas que resumen personajes y conflictos, glosarios de términos literarios y culturales relevantes. Y el compromiso tiene que ver con cómo se involucran y cómo se sostiene el interés de los estudiantes, ¿sí? Elección de temas centrales que contengan con interés de adolescentes, por ejemplo, la identidad, la presión social, la moda, la autonomía, relacionar el cuento con esto. Establecimiento de acuerdos de clase y normas de conversación respetuosas, ¿sí? Los acuerdos de convivencia. Rúbricas claras y retroalimentación formativa frecuente. Esto es hacer protagonista al docente de su propia trayectoria educativa, ¿sí? De su proceso de aprendizaje. Opción de trabajo colaborativo en parejas o en pequeños grupos que generalmente les gusta mucho a los estudiantes trabajar así, a los adolescentes sobre todo. Bueno, dentro de la propuesta nos divide en diferentes clases, ¿sí? En diferentes encuentros. No nos da un tiempo determinado, no está estructurado en tiempos, tampoco se lo pedimos a la IA, así que no podemos recriminárselo. Clase 1, introducción y relectura. Actividad 1, activación del conocimiento previo. No nos dice cómo, pero sabemos, ¿sí? Proponer preguntas guías en formato gráfico, qué sabemos de los vestidos como símbolo, qué emociones se ponen en juego a través de la moda en la vida de las personas, qué era para esta mujer ese vestido, qué significación tenía el vestido de terciopelo, para ella, para la niña, para Casilda, para cada uno de los personajes, ¿no? La segunda actividad que nos propone es la presentación del relato. Podemos hacer la lectura en versión corta o puede estar leída por el docente o por alguno de los estudiantes o compartida. Podemos escucharla en audiolibro, podemos también verla en video y escucharla, ¿sí? Después tenemos acá la visualización de un mapa conceptual con los personajes, el escenario, el conflicto central. A partir de esta presentación del cuento podemos proponer esta tarea. Y como evaluación formativa rápida de este primer encuentro o esta primer clase,
el 3-2-1. ¿Qué es el 3-2-1? Esto me parece interesante, escribir o armar un video o decirlo oralmente, 3 cosas que aprendí, 2 preguntas que me quedaron por hacer y una idea clave. Esto me pareció interesante. La clase número 2, análisis literario y comprensión. Actividad 1, desentrañar recursos literarios. Identificar tono de voz narrativa, simbolismo, ¿sí? Por ejemplo, el vestido como símbolo de deseo, de presión social, el vestido como símbolo de identidad. Registro en una ficha de lectura. ¿Qué podemos registrar? Los personajes, la motivación, el conflicto, la resolución. Actividad 2, lectura guiada en parejas. Cada pareja destaca una escena clave y justifica su importancia con citas. No necesariamente tienen que ser escritas. Evaluación formativa, una mini guía de lectura y preguntas de comprensión con respuestas modelo. La clase 3, producción multimodal de significado. Actividad 1, elección de formato de expresión. O sea, cada estudiante o grupo elige una de las opciones. Actividad 2, taller de creación. Herramientas disponibles, procesador de texto, aplicaciones de audio, video, software de diseño de viñetas o plataformas de presentación. Entrega de una rúbrica de evaluación por formato con criterios de evidencia textual, claridad de ideas y creatividad. Evaluación formativa, revisión por pares de borradores y retroalimentación específica. Y la clase número 4, presentación y debate. Actividad 1, presentaciones orales o exhibición del proyecto. Breve exposición de 5 a 7 minutos por grupo o individuo. Actividad 2, debate guiado, preguntas orientadoras. ¿Qué transmite el mensaje del cuento sobre la presión social y la identidad? ¿Qué alternativas propone el personaje para gestionar el conflicto? Evaluación formativa, rúbrica de participación y uso de evidencias. Bueno, acá el cuarto encuentro lo centra en debate, no nos da como otra opción. Bien, y la clase número 5, que es el cierre y es la evaluación sumativa, si bien les decía que no nos había dado un tiempo determinado por clase, sí nos está dando 5 clases. No sabemos si en realidad 5 clases son lo que nuestro grupo requiere. Esto la IA no lo va a saber. Esto forma parte de la evaluación docente y esto que decíamos de ponerle la humanidad y de conocer a la población y los tiempos de nuestros estudiantes. Así que no necesariamente tienen que ser 5 clases. Nosotros esto lo podemos ir modificando. La actividad 1, reflexión individual, diario de lectura. ¿Qué aprendí? ¿Qué cambiaría si fuera el personaje? ¿Qué sigo queriendo explorar? Una de las preguntas disparadoras, ¿no? Actividad 2, evaluación sumativa, selección de una de las producciones para la evaluación final con rúbrica, que cubre comprensión del cuento, uso de evidencia textual, claridad argumentativa y calidad de la entrega, retroalimentación, comentarios escritos, si es posible breve conversación de cierre con el docente. También la IA nos ofrece rúbricas ya prediseñadas, ¿sí? Por ejemplo, es esta la que ella nos ofrece. No me gusta mucho esto de categorías, ¿sí? Lo cambiaría por indicadores. Y lo de insuficiente tampoco, particularmente a mí. Y lo que está planteado en negativo, no comprende la importancia del vestido. Bueno, podríamos poner, aún no comprende, si no lo damos por terminado. Así que ahí también tiene que haber una intervención del docente, ¿no? Modificar estas palabras. Así como no lo pudo hacer con el DUA, que se quedó en el tiempo, me parece que en esto también. Bien. Bueno, estuvimos hablando hasta ahora de los prompts que les proponíamos al chat GPT. Vamos a pasar a otra herramienta, a Gemini. Dentro de Gemini, de Google, hay 2 funciones que son muy interesantes. La primera que está circulada es la llamada Deep Research, que permite realizar investigaciones llegando a más de 200 fuentes. De esta manera, la información que recibimos como texto es información referenciada a varios sitios web.
Esto evita sesgos o alucinaciones una vez que redactamos un buen prompt. Y la otra funcionalidad es el aprendizaje guiado. Acá en el cuarto lugar, Guided Learning, el aprendizaje guiado, que es fundamental para los estudiantes que no logran entender un tema y entonces lo que propone, por más recursos que vean y por más videos y cuestiones, no logran aprenderlo. Entonces el aprendizaje guiado lo que hace es adaptar el objetivo y va proponiendo casos de fácil comprensión y después va ajustando al nivel, ¿no? Para armar infografías tenemos al creador de imágenes de Gemini o Notebook LM, que permite crear infografías. La desventaja es que la información no se puede modificar, pero si paso el archivo a Canva y trabajo por capas, entonces a través de Canva puedo seleccionar el texto y los elementos y los puedo modificar. Así que ahí tendría que hacer una combinación de herramientas. La otra herramienta de generación de música que es muy buena es Suno, que permite crear canciones para que el estudiante aprenda algún concepto o fórmulas cantadas o sistemas biológicos, bueno, lo que sea. La puede crear el estudiante, armar la cantidad de estrofas que quiera, teniendo una información desde la escuela, ¿no? Digo, como para aplicarla al aula. Es excelente. Después puede darle la instrucción de que sea del ritmo que quiera, trap, rap, salsa, música clásica. Puede pedirle que sea cantada por un hombre, por una mujer, que la voz sea en español, que esté traducida al inglés, múltiples opciones. La idea es pensar dentro de nuestras actividades como docentes, cuál es la actividad que suelo repetir o que me suele generar, me suele llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde me voy a enfocar para que la IA pueda facilitar mi trabajo. No sé, me lleva mucho tiempo generar cuestionarios o evaluaciones, entonces voy a apuntar ahí. Las rúbricas, no sé, diseñarlas lleva un montón de tiempo y tengo que pensar en las variables, si están bien redactadas, que los criterios sean medibles, para que no se genere ambigüedad, ¿no? Eso es un esfuerzo mental que la IA me puede solucionar, pero que yo tengo que poder validar y supervisar. No dejemos todo en manos de la IA. Napkin es otra herramienta que convierte el texto en imagen, lo que nos permite compartir nuestras ideas de forma rápida y eficaz. Las imágenes creadas con Napkin se pueden usar en cualquier lugar. Se pueden exportar como archivos PPT, PNG, PDF o SVG. Ahí voy a mostrarles en la siguiente diapositiva. Esta imagen fue creada con Napkin. Como les dije, que es una herramienta de inteligencia artificial, convierte el texto a ideas o diagramas, o también mapas conceptuales. También incluye infografías. Se usa para presentar la información visualmente sin necesidad de diseñar gráficos manualmente. Acá nosotros le pedimos que diseñara, le entregamos la información del cuento. Ahí les voy a en la siguiente diapositiva. Acá el prompt dice: diseña un gráfico con las partes del cuento, el vestido de terciopelo. Hicimos una introducción al cuento, o sea, pusimos el texto completo del cuento en versión un resumen del cuento, y a partir de ahí le pedimos que diseñe las partes del cuento. Entonces nos puso introducción, desarrollo, el clímax y el desenlace. ¿Sí? Por ejemplo, en la introducción dice: establece el escenario y presenta a la protagonista. En el desarrollo, la protagonista busca el vestido enfrentando obstáculos. En el clímax o el nudo, que nosotros le decimos, la protagonista, eso también lo podemos cambiar, la protagonista usa el vestido confrontando sus miedos, y en el desenlace la protagonista se da cuenta de que la felicidad proviene de la aceptación personal. Bien. El Genially es otra herramienta que podemos utilizar para... Tiene armadas rúbricas que podemos editar, ¿sí? Rúbricas editables. Y también podemos crear rúbricas con el Genially. Acá, por ejemplo, pone niveles de logro, 5, 4, 3, 2, 1, 0, descripción,
ha completado la tarea de forma excelente. El 4 ha completado la tarea de forma satisfactoria y sin errores. El 3 ha completado la tarea correctamente sin errores o con errores leves. El 2 ha completado la tarea pero hay errores sustanciales. El 1 ha comenzado la tarea pero no la ha completado o la ha dejado incompleta, perdón. Y el 0 no ha habido intento de realizar la tarea. Todo esto es editable, así que podemos poner también nuestros criterios, por supuesto, ¿no? Bien. Bueno, y ahora les voy a comentar algunos tips para realizar un buen prompt y entonces así obtener mejores resultados de la IA como herramienta. En principio, recordar que un prompt es una instrucción o un texto que se utilizan para interactuar con sistemas de IA, ¿sí? Hay 6 tips que quiero comentarles. El primero es especificar la tarea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si voy a pedir un debate, tengo que decir, genera un debate, hace un cuadro comparativo. Utilizamos diferentes verbos, generar, crear, clasificar, diseñar, comparar. Ser bien específicos en esto, ¿no? Detallar el contexto. O sea, por ejemplo, crea un resumen de 200 palabras con un vocabulario simple para estudiantes de tal nivel, de tal edad, con tales características, de tal o cual región o ciudad. Eso achica muchísimo más lo que yo le estoy pidiendo, sin que se vaya por otros lados la IA, ¿sí? Cuanto más específicos nosotros seamos, mejores resultados vamos a obtener. Proporcionar un ejemplo. No sé. Le digo, crea ejercicios de álgebra básica del tipo A más B igual C. Entonces, la IA va a seguir por esa línea. La voz de quien habla. La voz de quien habla tiene que ver con para quién, ¿no? Por ejemplo, preparar un informe X de un tema desde el punto de vista de un periodista o desde la perspectiva de un ciudadano de tal lugar, ¿sí? O le digo a la IA, vos sos experto en tecnología, necesito que me prepares un informe referido a los beneficios y las dificultades que acarrea utilizar la IA, por ejemplo. Posicionarlo, ¿sí? Saber quién es el que está dando esta información, a partir de qué mirada. El formato, súper importante. La extensión del texto, si quiero que sea, no sé, de 4 párrafos en forma de cuento, que sea no sé, parafraseado, 1.000.000 de opciones. Tenemos que especificar bien el formato. Verificar el tono según a quién va dirigido. Y esto es súper importante porque no es lo mismo que un niño de 6º grado prepare un trabajo práctico para entregarle a su profesora que un docente presente un informe pedagógico a su director. O sea, el lenguaje, el contexto, todo es diferente. Entonces tenemos que también enfocar bien y verificar el tono de a quién va dirigido esto que yo le estoy pidiendo a la IA. Bueno, ahora vamos a analizar algunos casos. Tenemos 2. Uno es de nivel universitario, el otro es de nivel secundario. Uno es de la mirada del estudiante y otro es de la mirada del profesor. Uno con intervención y otro sin intervención docente. El primero. Sofía es una estudiante que está redactando una tesis y en la retroalimentación le sugirieron mejorar la redacción, ya que redundaba al expresar sus ideas, además de la falta de formato en su escritura. ¿Qué puede hacer Sofía para atender a las indicaciones? ¿Qué creen ustedes que Sofía puede hacer para atender a las indicaciones que le hicieron su asesora y su directora de cátedra, de tesis? Bueno, la asesora de tesis le sugirió a Sofía que copiara un fragmento del texto de su tesis y le pidiera a Gemini que mejorara su redacción y el formato. Y en cuestión de minutos, su escritura
estaba al nivel de una tesis de doctorado. ¿Qué pasó acá? Podemos cuestionar o no la sugerencia de la asesora. Sofía pudo entregar su tesis. Esta intervención aceleró un proceso que hubiese llevado años. O sea, aprender a redactar, escribir correctamente dentro de los lineamientos en cada nivel educativo fueron parte de un proceso de años, desde la primaria, la secundaria, el terciario o la universidad. Entonces, hubo una resolución acá. Puede que sea o no cuestionable, eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Pero hubo una intervención y a Sofía la IA les sirvió como herramienta para poder terminar su doctorado. La idea, de hecho, de la tesis fue de Sofía, no estuvo creada con IA. Muy bien. Segundo caso. Jorge es profesor de historia y en una reunión planteó lo siguiente. Pedí a mis alumnos que escribieran sobre la Segunda Guerra Mundial. La mayoría entregó trabajos casi idénticos. Eran informes correctos, pero solo descriptivos, sin reflexión y muy parecidos entre sí. Estoy seguro de que utilizaron uno de estos nuevos sistemas de lenguaje de inteligencia artificial. En mi caso, la tarea que les pedí no tuvo sentido. ¿Qué debió haber hecho Jorge? Acá no hubo otra intervención. Se quedó con esta frustración de que esa tarea que él le pidió a los estudiantes no tuvo sentido. Tal vez si hubiese intervenido explicándole a los estudiantes cómo mejorar el prompt, o sea, iba a haber datos iguales para todos, por supuesto, porque son datos. No podemos cambiar fechas, lugares, pero no hubo reflexión. Entonces, primero, mejorar el prompt para que el trabajo sea más acorde a lo que él pidió, que tampoco sé si fue tan específico, porque les pedí que entregaran, o sea, no, sobre la Segunda Guerra Mundial, amplísimo, 2.200 hojas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Los prompts en este caso fue la consigna que el profesor les dio y así tal cual la pegaron. Bueno, esto fue lo que la IA entregó. Acá no hubo una selección de los estudiantes, pero tampoco hubo mucha especificidad ni mucha explicación en esta consigna. Entonces, tal vez con esos trabajos tratar de armar en clase diferentes grupos y poder intervenir y andamiar y decir y pulir para que esto esté mejor. Y si en todo caso lo que le faltaba era una reflexión, poder crearla en el ámbito del aula y poder también después cotejarla con lo que hubiese arrojado la inteligencia artificial, ¿sí? Lo más importante en esto es que tenemos que saber redactar un prompt para que la IA nos facilite lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Con mayor especificidad. Bueno, para finalizar esta jornada de capacitación, los invito a leer conmigo esta reflexión. El desafío no es enseñar con IA, sino educar personas capaces de usarla de manera crítica, ética y transformadora para construir una mejor sociedad. Sepan que la IA nunca podrá reemplazar nuestra humanidad. Les agradezco mucho la atención y les deseo una buena jornada. Hasta la próxima.